Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. Mi nombre es Antonio Arias y la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del mayar nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las corrieron, hicieron con rocas, corrientes de agua fuerte, hasta llegar a aguas mansas y arenas, construyeron unos espejos y ellos aducen, que son las palabras, ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros en el cual nos reflejamos el uno en el otro y en la conversación, el diálogo, somos dos en uno, aprendemos un poquito el uno del otro al separarlos alguien aprendió algo de su contraparte. Y conmigo, pues mi compañero ya de años en el programa, pues ya tenemos como más de 2 años y pues nos hemos conocido como por más de 25, ¿verdad, maestro? Desde el levantamiento de Sí, Chiapas. sí, del 94, sí. Ajá. Y aquí estamos otra vez listos para aprender más. Sí, sin maestro Jorge García, que no dijo su nombre, pero maestro retirado de una universidad. Hoy tenemos con nosotros a un compañero de Honduras. Y Honduras, pues en su trayectoria histórica ha sido muy severamente reprimida con situaciones pues, dantescas, ¿no? Ha tenido éxodos, gente que se da la desesperada, cantidad de situaciones muy feas y ha logrado que la juventud, recabando toda esa experiencia de dolor e historia, se organice. Héctor, ¿cómo estás? Héctor Suazo. Bueno, mucho gusto y muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Es de suma importancia para nosotros poder compartir una de nuestras vivencias y cómo nos hemos organizado, de dónde venimos. Y mira, Héctor, antes que lleguemos al punto y con todo lo que están haciendo, siempre le pedimos a las personas que nos brindan la confianza de su tiempo, que se presenten pero en forma personal. Algo fuera de lo que ustedes están logrando ahorita, fuera de lo que públicamente son. ¿Quién es Héctor? ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Era tramposo en la escuela? ¿Le copiaba? ¿No? ¿Quién es Héctor? Para que la, la audiencia se familiarice contigo como persona, más que como activista. Ok, me encanta el método. Bueno, mi nombre completo es Héctor Jardiel Suazo Mendoza. Soy nacido en un pueblo cerca del departamento de La Paz, zona fronteriza con El Salvador. Vengo de una familia agroproductora de café. A mis 10 años nos mudamos a la ciudad debido a que el negocio del café ya no era sustentable para poder seguir desarrollándonos nuestra familia en todos los sentidos, ¿no? de vida. Luego nos movemos para la ciudad y una vez estando en la ciudad empezamos a continuar lo que es la escuela, el colegio. Ahí empieza de alguna u otra manera en el colegio ese choque, ¿no? O ese interés por conocer el tema de los movimientos sociales. Sí, como, bueno, en aras de enseñarles, ¿no? De informarles que es toda esta zona aquí de Honduras, ¿no? Es una zona que en su mayoría el sustento básico de las personas no es la industria. Me refiero a la industria económica, no la industria profesional, sino las pequeñas autoproducciones que se dan en el territorio, ¿no? De las personas, los campesinos. Hemos estado siempre de la mano trabajando. Ahí nace Héctor, ahí crecí junto a la mujer embarazada de 13 años, a la niña embarazada de 13 años trabajando para poder desarrollarse, ¿no? En su vida plena y poder darle una crianza a su hijo, ¿no? Completamente terrible las situaciones que se vivían en ese momento ahí, pero también sirvió todo ese contexto, toda esa vivencia para poder adquirir conciencia de muchas cosas que se vivían
en tierra adentro, como nosotros le decimos, o en las zonas rurales, no urbanas, que son completamente abismales las realidades, ¿no? Aquí tenemos una distinción o un límite, barreras o, o brechas abismales entre lo que es la zona urbana, donde se concentra toda la potencia económica, industrial y política, y está la zona rural, ¿no? La cordillera, la gente los campesinos, la gente de tierra adentro, ¿no? Que tiene otro modo de vida completamente distinto, otra calidad, no solo calidad, sino también otra forma de ver la vida completamente distinto, y es increíble el nivel de organización que estos grupos campesinos siempre han tenido. Se caracterizan por ser completamente autónomos, ¿no? Y eso, pues, de alguna u otra manera también me enseñó a poder conocer estas estructuras organizativas desde muy pequeño, ¿no? Luego, con mi familia emigramos a lo que es la zona urbana, ¿no? La ciudad, en donde seguí adquiriendo conocimientos básicos de lo que es la secundaria, y donde tengo mi participación directa en el tema de la organización es en el movimiento estudiantil, ¿no? El movimiento estudiantil universitario. Es nuestro bastión donde nos empezamos a organizar, donde empezamos a hacer levantamientos, investigación de campo, empezamos a compartir y vivir realidades. De hecho, muchas de las ocasiones nos íbamos con los pueblos originarios a estar con ellos un mes para vivir sus realidades, o al menos no vivirlas en su totalidad, pero tratar de comprenderlas, porque solo desde ahí nosotros podemos proponer, o al menos eso pensábamos, ¿no? Que solo viendo de cerca o viviendo las cosas podíamos entender su manera de vida, cómo vivían, qué necesitaban, cuáles eran sus carencias, porque aquí ha habido un problema, y como anteriormente lo decía el compañero, el problema de la represión, ¿verdad? La represión que ha habido hacia los grupos organizados, no necesariamente grupos delictivos, sino grupos organizados. O sea, si los campesinos se organizan para luchar por una causa ambiental, son violentamente reprimidos, desaparecidos o asesinados. Entonces, nosotros llegábamos desde la universidad como un buen grupo de estudiantes para conocer sus realidades y exponerlas ante el mundo, exponerlas ante las naciones, exponerlas ante el mundo, cómo era que vivían las personas de las zonas rurales, cómo eran que vivían las personas de los pueblos originarios, y al vaivén de esas vivencias y de la lucha estudiantil, ¿no? Por la democracia, por la democratización de la educación, por la participación de las juventudes en la toma de decisiones del país, por luchar por una educación de calidad, laica e incluyente para todos, fue lo que hoy por hoy nos ha traído hasta este punto, que ya más adelante vamos a poder discutirlo. Pero más o menos, en resumen, eso ha sido mi proceso, ¿no? Donde he venido desde pequeño. Mira, algo que prefiero exponer mi ignorancia a que quedarme ignorante eternamente. En Guatemala, la Universidad de San Carlos es una de las universidades que crean gente con beligerancia. En Cali o en Colombia, como hemos estado viendo estos procesos, la Universidad del Valle y otras universidades son también a factores de conciencia social. En México, pues las escuelas rurales con los campesinos y otros centros de estudio de esa naturaleza crean gente que cuestiona la sociedad. Ahí, disculpando mi ignorancia, ¿cuál es la universidad ahí en Honduras que da oportunidades, o las universidades, a este semillero para el pensamiento? Ahí, okay. Disculpando mi ignorancia, pero... El semillero del pensamiento, como tal como lo dice, recuerdo que así lo decía también Salvador Allende, ¿no? Surge a través de un momento. O sea, la calidad del pensamiento o el fortalecimiento del pensamiento crítico a través del
la educación, ¿no? Tal como lo decía Valle, uno de mis mejores, o de las personas que más admiro, sucedía algo. Y es que, si te das cuenta, todas las universidades públicas de Centroamérica y Suramérica, y incluso la UNAM de México, que tuve la oportunidad de conocer porque nos invitaron para participar en un tema relacionado a esto, comparten una característica en común, y es que hay un alto grado de conciencia, de conciencia y de participación y organización, y sobre todo el fortalecimiento de la crítica orientada al tema social. Entonces, si te das cuenta, la mayoría son denominadas como universidades autónomas. Por ejemplo, está la Universidad Autónoma de México, la UNAM. En el caso de Honduras es la Universidad Autónoma de Honduras, la Universidad Autónoma de El Salvador, y así todas esas denominaciones también se hacen para el sur, ¿no? Que de hecho son traídas del sur, todas estas denominaciones. Universidades que se crean bajo una lógica independiente, ¿no? Completamente autónoma y descentralizada del Estado. O sea, que la universidad a rango constitucional tiene independencia para dirigir sus políticas internas. La Policía Nacional no puede entrar a estas universidades, por ejemplo, porque estas universidades tienen su propia seguridad, ¿no? Y esto es para evitar el tema de la persecución a lo interno de estas universidades, debido a que hay una alta carga de organización y sobre todo, no solo organización, sino de grupos que atacan directamente, o no atacan, sino que están en defensa constante y denuncia constante de los crímenes que comete el sistema, ¿no? En este caso, pues el gobierno de Honduras, siendo local, de una manera local. Entonces, esta universidad de Honduras se llama Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuenta con completa independencia del Estado, o sea, independientemente del gobierno que esté, este no dirige la línea de pensamiento que se maneja a lo interno de la universidad. Y eso, de alguna u otra manera, es bueno porque eso nos permite abrirnos al mundo, ¿no? Abrirnos a la crítica al mundo, nos permiten, no nos ponen límites de lo que podemos o no podemos estudiar, de lo que podemos o no podemos analizar, criticar, cuestionar, en lo que respecta a la sociedad, ¿no? Y en este caso, pues a la población hondureña o cómo se dirigen sus políticas. De hecho, la Universidad Nacional Autónoma ha sido uno de los mayores pilares que se ha opuesto al sistema de manera pública, a través de denuncias públicas, ¿no? O sea, siendo una institución tan inmensa. O sea, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una institución que cuenta casi con el 10% del presupuesto nacional, que tiene muchas dependencias en todos los departamentos del país, ¿no? Que tiene muchas, centros, tiene muchos centros regionales, ¿no? Ubicados en las zonas estratégicas del país. Tenemos una población de casi 100,000 estudiantes, ¿no? Y de 100,000 profesores, que sigue siendo bajo, ¿no? Porque sea pública no quiere decir que sea incluyente, ¿no? Porque aquí mete mucha mano lo que es la empresa privada, en donde esta universidad hay que realizar un examen de admisión del cual tenés que tener cierto grado de conocimiento, porque si no, no puedes acceder, aún sabiendo que la educación pública preescolar es mala. La educación pública básica es mala, la escolar y la de secundaria. Entonces, esto no te garantiza que puedas tener un acceso directo a la Universidad Nacional Autónoma. Entonces, estas personas se van para la universidad privada, en donde sí hay límites en cuanto al fortalecimiento de la crítica, ¿no? O del estudio de los fenómenos de la sociedad y el tema de la denuncia pública, que es algo que se da aquí mucho en la universidad pública. Bueno, eso respondiendo a lo que preguntabas. La educación en sí es un tema que nos puede dar muchísimos programas. Yo considero que la educación en su forma más sana es la que critica todo lo que está a su alrededor y a sí misma. Pero la educación, desafortunadamente, por más beligerante que sea,
generando un proceso de asimilación a la estructura de poder. Maestro, ¿algo que quiera agregar usted como educando? No, planteó muy bien una visión teórica, pero en la práctica no han entrado, por ejemplo, en la Autónoma de México, de la Ciudad de México, sí han entrado policías, hasta granaderos han entrado en varias ocasiones. Eso nunca pasó ahí en la Autónoma de Honduras. Sí, vamos a ver. El acceso de la policía a la universidad tiene que ser autorizado. Esa es la única manera de que la policía pueda ingresar. Y han pasado situaciones en las que tenemos al rector, ¿no? Que el rector es la máxima autoridad representativa, ¿no? Representativamente hablando, de la universidad. Y en ocasiones, el Congreso Nacional, que es quien pone al rector, cuando estamos en un estado de conflicto, porque cabe retomar que desde el 2009 en Honduras hemos estado en conflictos diarios, en conflictos de protestas, en conflictos de desapariciones a causa de las protestas, en persecución, en desaparición a causa de la protesta, ¿no?, política. Sí han entrado los policías cuando la situación de la protesta del estudiante, por ejemplo, recuerdo que hace 2 años se intentaba privatizar lo que es la universidad pública, ¿no? La universidad popular para el pueblo y para el pueblo. Se quiso dar un intento de privatización y entonces eso alarmó a todo el estudiantado. O sea, habían 50,000 estudiantes en las calles protestando. Entonces llegaron policías y hicieron una represión horrible, o sea, dispararon a bala viva para adentro, desde afuera, desde los portones de la universidad para adentro. Y eso para desplegar a los compañeros y compañeras que se estaban manifestando. Y luego en la tarde recuerdo que entraron militares armados a la universidad para poder disolver lo que era la manifestación. Pero el punto principal es que la policía no tiene libre acceso, o al menos los entes de seguridad del Estado no tienen libre acceso adentro de las instalaciones. Y justamente es por un tema de evitar la persecución y el seguimiento de compañeros y compañeras que han sido figuras fuertes en el tema de la lucha, ¿no? Entonces, eso nada más. Pero si que han entrado, sí lo han hecho con sus autorizaciones respectivas, ¿no? Pero ellos personalmente no son quienes brindan seguridad al campus, solamente. Vamos a ver si acaso puedo hacer una entrada al tema que hoy ustedes están impulsando, la organización, la plataforma electoral juvenil. Ustedes desde casi la llegada de los mentados turcos, ¿no? Que es una extraña combinación de palestinos, judíos y gente de lo que quedó del imperio turco otomán, que se vino refugiando ahí. Han tenido una historia bien convulsionada en donde el pueblo quedó básicamente en manos de estas gentes con apellidos extraños. Okay. Y han tenido intervenciones de Estados Unidos, han tenido cantidad de cosas que los ha hecho una sociedad muy oprimida y convulsionada. Y en esa han tenido ustedes, como nosotros en México y en otros lados, vivir bajo el cuento de la democracia. De una democracia que se basa más que nada en un juego de números, en elegir a alguien y ya no cuestionarlo y dejarlo que impere, actúe con impunidad y hasta asesine sin juicio alguno, ¿no? Entonces todo eso ha llevado a que ustedes en su historia, o tú puedes darnos mayores detalles a esto que está muy al vuelo de pájaro en cuanto a la historia de ustedes. Y yo sé cómo llegaron, o deja darle oportunidad al maestro, cómo usted daría la entrada a esta plataforma, este método de lucha que ellos ahorita están tratando de implementar y que de hecho parece que tiene mucho auge. ¿Cómo le daría usted entrada, maestro, a esto? ¿Maestro? Sí. Parece que se nos durmió el maestro García. ¿Qué pasó? No. Yo sé que era la pregunta para él. No, es bien interesante lo que dices, que
principios del siglo XX, esta gente se huía del ejército otomán porque el ejército otomán quería reclutar a mucha gente, sobre todo no turcos, pero al llegar acá a estas tierras, los bautizamos de nuevo de turcos y muchos se involucraron en el comercio, por medio del comercio, entonces llegan a tener una influencia que es mucho más grande que sus números indicarían. Entonces, es un cambio interesante, una desviación para mí del sendero de desarrollo del pueblo hondureño por estas influencias que llegaron de afuera y se asentaron ahí y llegan a tener bastante influencia en la política y economía nacional. ¿Cómo todos estos apellidos extraños, esta rara combinación de cooperación entre los palestinos y los judíos para oprimir a la población local, cómo todo esto los ha llevado o cómo tú explicarías a que ustedes se organicen para cuestionar el proceso de elección, la forma como ellos buscan justificar su ascenso y aplicación de poder? ¿Qué los llevó a ustedes a esto? Fuera de todos estos procesos que tú nos platicaste en cuanto al trabajo de los jóvenes de llegar a la conciencia. ¿Cómo le explicarías? ¿Cómo nos harías ver eso? Ok, mira, lo que decía el profesor García es completamente cierto. Efectivamente, así sucedió, ¿no? Mal denominados turcos, pero al final sabemos que son palestinos desplazados, que encontraron un lugar donde fortalecer su tema del comercio, ¿no? Su tema del comercio. Ellos empezaron aquí con el tema de las telas. Ellos son grandes comerciantes de telas, así empezaron, vendiéndonos telas a precios exorbitantes, ¿no? Así es como ellos empiezan a fortalecer y al final, a principios o a finales del siglo XX, empiezan a tener una gran industria, o sea, una potencia económica a través de sus negocios, lo cual los lleva al siguiente paso. Y ustedes conocen ya el tema de las zonas burguesas, ¿no? Que llegaron un momento, o sea, es lo mismo, la historia se repite. La burguesía llegó un momento en el que no se sentía satisfecha porque habían creado todo un imperio de industria, pero al final les faltaba algo, y es participar en las decisiones del Estado. Y es ahí donde estos palestinos o esos turcos, les vamos a llamar turcos porque así normalmente se les llama, ¿no? Empiezan a involucrarse, después de tener un imperio económico muy fuerte, empiezan a involucrarse en política. Cuando estos empiezan a involucrarse en política, empiezan a hacer sus negocios, ya no son con telas, sino que sus negocios ya son con el Estado. Ya estos vienen y empiezan a crear hidroeléctricas con el mismo dinero del Estado, le sacaban prestado al Estado para crear sus hidroeléctricas y venderle energía al pueblo, por ejemplo. O, por ejemplo, que ellos son los dueños de toda la industria cementera, todo el cemento que se hace en este país para el tema de la construcción de carreteras, puentes, casas, hospitales y todo el tema que implica a la infraestructura, ¿no?, del país. Ellos son los dueños. Entonces, sucede que llega un momento cuando estos empiezan a incurrir en política, ¿no?, y empiezan a hacer sus negocios con el Estado directamente, hacer negocios con el Estado. Las empresas nacionales empiezan a ser o pasan a ser privadas a manos de quienes, de los turcos, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver que esas familias con esos apellidos que aquí los tengo anotados, que son los Larach, Facusé, Rosenthal, Asfura, ellos son, o los Bindel o algo así, empiezan a tener su participación con el tema del Estado y sucede algo. Luego de que empiezan a tener negocios con el Estado, estos empiezan a ser las primeras familias más poderosas de Centroamérica. Son
De hecho, siguen siendo las familias más poderosas de Centroamérica y hasta en las posiciones en el mundo, ¿no? Entonces ellos tienen unas relaciones muy fraternas entre ellos. Los negocios del Estado solo se manejan entre ellos. O sea, los negocios fuertes del Estado, que son las telefonías, las hidroeléctricas, o sea, las energías, los sistemas de agua, el cemento, o sea, todo esto que es esencial para la vida, para el desarrollo de la vida de los pueblos, ellos empiezan a acaparar todos estos negocios y entonces sucede el fenómeno, ¿no? Que es a donde queríamos llegar. Y es que llega un momento en el que estos, llega un momento en el que estaban compitiendo políticamente hablando, porque después de tener el poder económico, ellos querían tener también el poder político. Entonces empiezan a competir, ¿no? Empiezan a competir políticamente hablando con las personas de nuestros territorios, ¿no? Pero sucede algo, y es que el pueblo no lo miraba con buenos ojos. El pueblo no es un turco gobernándolos. El pueblo no mira a un turco gobernándolos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos empiezan a buscar personas del pueblo y empiezan a financiar sus campañas. Empiezan a financiar y a meterles millones de dólares en sus campañas políticas. Empiezan a sobornar jueces, empiezan a sobornar diputados del Congreso Nacional, o sea, congresistas, y empiezan a sobornar incluso hasta el mismo presidente de la República. Entonces, lo que los lleva a tener el control absoluto de las políticas, de la economía y del desarrollo. Entonces, sería justo decir que en esto vino una fusión de la estructura de poder entre el poder político, poder militar y poder económico, y fue impulsado tal vez por Estados Unidos para tomarlo como un bastión o una base para control de Latinoamérica, o eso pasó un poquito más después. Vamos a ver. Estados Unidos empieza a tener sus espacios privados, o su fuerza o su participación, luego de que estas personas ya se hayan instalado, ¿no? Justamente fue cuando se estaba en la Guerra Fría, ¿no? Después de la Guerra Fría, como en eso de los 80, 90, fue que Estados Unidos empieza a meter mano. Pero a todo esto, ya estas familias ya tenían poder suficiente para poder controlar, ¿no? el país en su totalidad, en todos los asuntos correspondientes al tema del Estado. Y qué bueno que acabas de mencionar eso, que se me había escapado por alto, me había pasado por alto, el tema del control militar. Ustedes saben que quien tiene el control militar prácticamente tiene el control social, ¿no? Sucede que a raíz del 2009, en Honduras se gesta un golpe de Estado, ¿no? Una ruptura al orden constitucional impulsado por los militares, ¿no? Por el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y cuando cuando le dan golpe al presidente constitucional que estaba en ese momento, que es el presidente Manuel Zelaya Rosales, lo fueron a sacar a su casa en pijama, a punta de armas, o sea, lo balacearon la puerta, abrieron la puerta de los candados a punta de balas y lo sacan de ahí. Y el presidente es el jefe el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero está también el jefe del Estado Mayor, que es el jefe de los militares, que son las dos figuras más fuertes o más importantes del país. O al menos así socialmente lo manejamos. Pero sucede que cuando se le da el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, le dice en su cara que agradezca, es irónico, ¿no? Que agradezca que se lo lleva para Costa Rica, que se lo lleva para Costa Rica, que le dio la oportunidad de vivir porque su orden era matarlo, al presidente Zelaya. ¿Y quién le dio la orden al jefe del Estado Mayor Conjunto a asesinar al presidente Zelaya en ese momento? Fueron el poder económico, o sea, los turcos. Entonces, para que
más o menos dimensionemos el nivel de lesividad que han provocado los turcos en nuestro país, ¿no? O sea, ha sido una situación sumamente difícil. De hecho, ahorita la persona que está compitiendo por el Partido Nacional, el Partido Conservador, ¿no? Partido de extrema derecha, asesino, narcotraficantes, incluido con narcotráfico, es Narri Asfura, es un turco, apoyado por los turcos compañeros de ellos y los militares que también, pues, están a favor de ellos, ¿no? Entonces, básicamente, más o menos eso ha sido la incidencia de los turcos en nuestro país, que ha sido bastante y muy lesiva, la verdad. Sí. Mira, Héctor, fuera de las particularidades de cada país, al menos en mi mente, para hacer todo esto más manejable, yo lo pongo como una estructura de poder, que es el poder económico, el poder político y el poder militar. Y eso me daba, al menos a mi mente, la oportunidad de poder ver que si había dictadura, el poder militar el que estaba en control. Si había capacidad de mediación, el poder político estaba en dirección social. Y si había un robo desmedido, el control económico era el que llevaba la batuta. Y últimamente, tanto en México, en todos lados, tú ves como que hay una fusión entre la capacidad de control social que tienen los políticos, el entreguismo y administración para la clase económica y la represión por el poder militar o policíaco, por la violencia. Y creo que eso nos está sucediendo en todos lados. Y vienen con el cuento o la justificación moral de la democracia, lo cual la democracia no es el derecho al oprobio, el derecho a pisotear al de abajo y sentir que ese derecho es tuyo y no te lo pueden cuestionar. La democracia es más que nada un diálogo social donde se da una responsabilidad a alguien y tiene que rendirle cuentas al pueblo. Es como yo trato de hacer todas estas ideas o estas formas y situaciones que pasan en distintos lados del mundo global, porque me dedico más a México y a nuestra esfera social en América Latina, para hacerla más manejable a mi mente. ¿Tú qué crítica o permíteme, maestro, más o menos la estoy poniendo bien, ya ve cómo luego me hago bolas, o cómo la pondría usted? No, lo pusiste bien claro, bien al punto, así pues seguimos. Ok, Héctor, ¿qué piensas? ¿Más o menos eso hace manejable lo que ustedes están haciendo? ¿O cómo verías tú esa forma o ese planteamiento para el manejo de las ideas o situaciones sociales, históricos sociales? Sí, fíjate que creo que esa tendencia es universal, ¿no? Para empezar. Es una tendencia universal, completamente de acuerdo. Esas son las tres figuras que sostienen el dominio absoluto, o mantienen el dominio absoluto de una sociedad en general. Pero hay una particularidad de nuestro territorio, ¿no? Hay una particularidad de nuestro territorio que es un poco vergonzosa, en lo personal es muy vergonzosa exponérselas a ustedes, porque el problema en Honduras ahorita no son los turcos. Ahorita el problema en Honduras no son los turcos. De hecho, los turcos o el poder económico que este sector representa ha sido bastante golpeado últimamente, porque hay una familia exclusivamente que es la familia del actual presidente de la República, presidente inconstitucional, ¿no? Que se reeligió a través de una forma completamente ilegal. Nuestra Constitución establece que es prohibida la reelección, pero o sea, no es novedad que el presidente de la República tiene vínculos anunciados, directos y públicos con el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico es quien está dirigiendo este país en este momento. Me da vergüenza decirlo, pero es el narcotráfico el que está dirigiendo este país en este momento. Ustedes ya lo saben, el hermano del presidente, Antonio Hernández, fue condenado a 3 cadenas perpetuas por la Corte de Nueva York, ¿no? Por traficar más de
de 1,000 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Y el hermano del presidente, el presidente no sabía que su hermano, o sea, sarcásticamente, el presidente no sabía que su hermano traficaba cocaína hacia Estados Unidos, quien en conjunto o en cooperación de las Fuerzas Armadas de Honduras hacían todo esto posible. Entonces, es difícil, nuestro reto en este momento es difícil. Sé que no es en la mayoría de países, sé que no todos comparten esa dura situación, pero por ahora, o al menos en estos últimos 10 años, es lo que hemos tenido, ¿no? Un narcoestado dirigido por narcotraficantes. Las políticas se dirigen a los narcotraficantes. De hecho, permíteme desmentirte un poco y ojalá y no sientas tanta vergüenza por tu país, porque esto está pasando también en México. Esto ha pasado en Nicaragua con Noriega, y esto fue iniciado básicamente por Estados Unidos al enseñar en laboratorios de campo el proceso de la extracción de la coca para tratar de sostener lo que ustedes ahí albergaron, los contras en contra de Nicaragua. Y todo esto ha venido derogando en una serie de una vorágine a lo peor humana en Latinoamérica, y que también se va para España, se va para otros lados, pero es causa de esta necesidad económica de sostener el ejército regular de los contras. Y no es una vergüenza solo de Honduras. En México tenemos cantidad de cosas de esa naturaleza. Colombia pasó por periodos de violencia extrema, pero ustedes ahorita, y todos ellos se justifican su ascenso al poder a través de la democracia, en una falsa torcedura del principio. Y es tal vez una entrada a lo que ustedes están haciendo. Ustedes están empezando a cuestionar ese ascenso al poder para tenerlo bajo vigilancia y darles al menos una dificultad mayor en que esta justificación la tengan sin ser cuestionados. ¿Cómo llegaron ustedes a eso? ¿O cómo iniciaríamos esto, maestro? ¿Cómo iniciaríamos el planteamiento de la esperanza que estos jóvenes están dando con este método de lucha sobre... Creo que iban 3,000 la última vez que huimos de que ustedes estaban organizándose. Imagino que ahorita ya se duplicó el número de gente que está dispuesta, de los jóvenes, a cuestionar el proceso de elección, o al menos vigilarlo en forma para que si es cuestionable ponerlo, ¿no? Maestro. Sí, hacer lo que se puede para contrarrestar, para crear una situación verdaderamente democrática, pero hay que entender que este producto que manejan los narcos viene de más al sur, viene en un viaje multinacional, internacional, para llegar acá a los Estados Unidos. Y acá en Estados Unidos dicen que no, fue por corrupción que comenzó la materia a moverse hacia el norte, pero ya cruzando la frontera con Estados Unidos ya no hay corrupción. No, este es un sistema corrupto que es internacional. Y entonces es loable los esfuerzos para democratizar a Honduras, al pueblo hondureño, pero hay que ponerlo para mí en este marco de una situación internacional, porque los narcos mandan como fuerza económica y luego usan la violencia si hay problemas. Es la visión que yo tengo de esta situación. Sí, completamente. De hecho, es increíble las cantidades de dinero que estas personas le meten. O sea, hay campañas a un diputado. O sea, nuestra población es poca. Nuestra población es numéricamente pequeña, ¿no? Y hay diputados que son... Qué difícil va, porque la democracia aquí pareciera que fuera representativa, ¿no? Y no participativa del pueblo, ¿no? Qué difícil decirlo, o decirlo tan naturalmente, ¿verdad? Y algo que es tan falso, ¿no?
tan cínico e hipócrita. Pero más allá de eso, nuestros procesos, este proceso está abierto a los ojos del mundo por una razón. De hecho, tenemos, o sea, cantidades incontables de personas que están a la vanguardia y veeduría de este proceso. Porque este proceso, justamente este proceso, fue un proceso electoral creado desde sus pirámides, ¿no? O sea, la ley electoral fue reformada completamente mediante consultas, ¿no? Consultas que se le hicieron a nuestros compañeros campesinos, a nuestros compañeros de las juventudes, a nuestros compañeros de las zonas urbanas y rurales. Un proceso que aparentemente puede ser eficaz, ¿no? Pero tenemos un problema. Aunque los procesos sean completamente transparentes, hay cosas que nosotros no podemos controlar. Y es, por ejemplo, el tema de que el día que se está haciendo el día que se está celebrando los comicios electorales, ese día hay una central de receptora, ¿no? Donde están llegando la información de todos los votos a nivel nacional, y curiosamente ese día siempre se va la luz en esa zona. Y eso hace que se apaguen las computadoras por 20 horas, por 22 horas, y cuando vuelve la luz, los números han sido cambiados completamente, ¿no? Los resultados son alterados completamente, y es algo que no podemos controlar. No podemos controlar porque los turcos son quienes manejan el tema de la energía, y los turcos son los que tienen negocios con el Estado y un partido en particular. Entonces, difícilmente podemos garantizar un proceso completamente transparente en todos sus sentidos, desde que el votante, desde que el compañero y compañera hace el ejercicio del sufragio, hasta cuando se contean los votos. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero nosotros justamente al ver todos esos problemas que se dan en el proceso, hemos decidido organizarnos y participar directamente, no en el conteo, participar directamente en las zonas de sufragio, ¿no? Para hacer nuestras propias informes, hacer nuestros propios informes de los resultados por cada centro a nivel nacional. Entonces, si ellos dicen una cosa, nosotros tenemos el informe completo abierto al mundo para decirles: esta gente está mintiendo, estos no fueron los resultados, esta gente alteró las cosas de tal forma, y así, ¿no? Pero es increíble, o sea, el nivel de conciencia que ha adquirido la juventud justamente en estos procesos, ¿no? Proceso que parte a partir de un golpe de Estado, ¿no? Desde que se rompió el orden constitucional en Honduras, ha aumentado significativamente la violencia, increíble la violencia, el crimen organizado, como consecuencia de una sola cosa, ¿no? Y es de la ruptura del orden constitucional, donde todas las instituciones del Estado empezaron a ser saqueadas, empezaron a ser cerradas, y por lo tanto, como consecuencia, empiezan a disminuir los empleos que ofrece el Estado, ¿no? Para las personas, y al no haber empleos, aumenta la violencia y aumenta el éxodo de nuestros compañeros y nuestras compañeras, y la inmigración de nuestros compañeros que se van cientos diariamente buscando, ¿no?, lo que es una vida mejor en Norteamérica. Héctor, entonces, deja tratar de tal vez mis dudas sean las dudas de la persona que está escuchando, del público. Ustedes, con esto que están haciendo, de como jóvenes estar como veedores, como dicen ustedes, o escrutinadores de casillas, gente que está vigilando el buen funcionamiento de las casillas, van a recabar números un poco más acertados a la verdad, más cerca de la verdad, para hacer no imposible, pero sí difícil el fraude, ¿no? Correcto.
completamente. O sea, de hecho, Y la- ese es lo mismo. Miren, no podemos tener un control absoluto de los resultados, pero sí se las vamos a poner difícil, ¿no? Tenemos que, de algún lado tenemos que hacer fuerza. No podemos dejar que esta situación se siga dirigiendo como, así como dicen nuestros compañeros, dirigiendo como casa loca. Y dime un poquito, ¿este esfuerzo tiene años, tiene meses, es producto de qué? ¿Y qué tan rápido se han organizado? Okay, porque creo que es muy rápido, ¿no? No, completamente. Pero te voy a decir algo. Ok, esta organización parte de un proceso de concientización vigente que se ha sostenido a través de los últimos años. El joven en Honduras se ha vuelto menos indiferente. Entonces el joven en Honduras dice, ok, buscaré mi forma de organización. Entonces es increíble, o sea, de hecho fue una sorpresa que cuando abrimos el espacio primero a diferentes organizaciones con los mismos fines, ¿no? De juventudes. En un lapso de una semana teníamos alrededor de 1,000 jóvenes a disposición para poder hacer veeduría y denuncia inmediata en el proceso. Mira, hay algo que no hemos hecho, Héctor, algo que no hemos hecho y tenemos que con justicia hacerlo. Siempre intentamos nosotros tratar de poner eso dentro de un contexto para que la realidad de una condición sea entendible en su actualidad. Pero lo que no hemos dicho en nada es la plataforma y la organización que ustedes han organizado. ¿Cuál es el nombre de la plataforma en la que tú estás? Porque es justo decirla, ¿no? Sí. Es Juventud, Plataforma por la Juventud Electoral o Plataforma por la Juventud y la Democracia, ¿no? De hecho, hay varias organizaciones, o sea, vamos a ver. Siempre en un país existe un problema. O a veces no es un problema, que para nosotros en este caso no fue un problema, ¿no? Y es que los líderes o las lideresas o el caudillismo normalmente tiende a realizar sus propias formas de organización, ¿no? Entonces llegó un momento en el que todos nos sentamos, todos los sectores nos sentamos y dijimos qué estamos haciendo, ¿ok? Esta es nuestra tarea, vamos enfocados acá. Y entonces, después de muchas discusiones que tuvimos, se le denominó al espacio como Plataforma Juventud Electoral. Entonces, así se llama la plataforma, ¿no? Que hasta el momento tenemos alrededor de 5,000 jóvenes dispuestos a la veeduría y denuncia de todo este proceso, ¿no? En todos los espacios. Y como anteriormente te decía, el fraude en Honduras no se da en la zona urbana, porque es la zona más transitada por personas, ¿no? El fraude en Honduras se da en las zonas rurales, en las zonas fronterizas. De hecho, imagínate esta situación. Hay un centro electoral cerca de la frontera con El Salvador y muchos salvadoreños llegan a votar. O sea, y ellos no tienen la capacidad para votar en nuestro país porque no cumplen los requisitos, ¿no? Entonces, o como anteriormente te había mencionado, ¿no? Habían centros en esas zonas en donde la totalidad de votos de una aldea eran de 1,000 personas, pero las urnas decían que habían votado 5,000 personas por tal partido. Entonces, o sea, el fraude es evidente, ¿no? Entonces, en todas esas zonas, en los puntos débiles, como nosotros le llamamos, es donde hemos tratado de desplegar a nuestros compañeros y compañeras para hacer veeduría y denuncia, ¿no? Y de esta manera poder contrarrestar el fraude. Pero esto va de la mano con todo un proceso que se dirigió desde el principio para fortalecer el tema electoral en Honduras, ¿no? Y justamente te voy a decir, esta organización es totalmente voluntaria, no hay completamente pago, cohecho, no le están dando un bigote, un pan, un pedazo de queso, nada, todo esto es completamente voluntario
y la gente está ahí por tratar de ser testigo de su propia historia, ¿no? Imagínate esta situación. Imagínate tener a 5,000 voluntarios sin pago. O sea, ¿te imaginas el nivel de desesperación que tiene nuestra juventud por un cambio? El nivel de desesperación, o sea, la gente, nuestra juventud, o sea, ya no aguantan un día más, ya no soportan un día más y de alguna u otra manera necesitan ser veedores y participar de estos procesos para poder tener una esperanza de recuperar su país, ¿no? Es correcto, para tener una esperanza de recuperar al menos algo de lo que se pueda recuperar hasta este momento, porque el punto de quiebre ahorita, no sé si estás enterado, y me gustaría denunciarlo públicamente, y los compañeros y compañeras que nos están escuchando, y es que nuestro territorio está siendo vendido a pedazos, a personas extranjeras, en donde se han denominado espacios específicos como zonas de empleo y desarrollo, zonas de empleo y desarrollo, ¿no? Las famosas sedes. ¿Alguna vez has escuchado algo sobre eso? Por los garífonas que están, el territorio que ellos tenían, han tratado de rematarlo por la nada y excluirlo. No, ya lo hicieron. O sea, la situación se torna cada vez, o sea, cuando pensamos que la cosa estaba mal y que no se podía poner peor en mi país, se puso peor, ¿no? En donde, sabes que ese espacio o esa localidad o ese espacio geográfico donde se están haciendo las zonas de empleo y desarrollo estratégico son zonas que tienen su propia legislación, su propia jurisdicción legal, su propio andamiaje legal. O sea, estas personas tienen su propia nacionalidad a lo interno de ese espacio, tienen su propia policía, su propia corte, tienen o sea, increíble que hagan un estado dentro de otro estado, porque cumple con todas las características de un estado. La costa atlántico, de ser una costa básicamente sí, para los garífonas, para los afrohondureños, ahora los han sometido a tal grado de que son sirvientes dentro del territorio que antes ellos ocupaban como propio. ¿Es lo que me quieres decir? No, es peor todavía, es peor aún. Vamos a ver, mira, y esto ha sido motivo de discusión y más que eso, ha sido noticia mundial. Porque al menos, no sé, yo creo que en México nunca se ha dado una situación de estas, ¿no? En donde cierren un perímetro específico de miles de hectáreas y digan, ok, este espacio es un espacio exclusivo, privado y autónomo, en donde la jurisdicción de Honduras no tiene procedencia legal ahí en ese espacio. O sea, ellos adentro hicieron sus propios tribunales, sus propios aeropuertos, sus propias escuelas que no dependen de la educación de Honduras, hicieron su propia policía, o sea, hicieron su propio estado dentro de un estado, ¿no? Y eso es lo que hicieron, libre de la extradición, y ya te imaginas por qué. Es un espacio que es libre de extradición. Ya te imaginas, cuando tomemos el poder, a dónde se van a ir a refugiar todos estos corruptos. Se me recuerda aquella historia, ¿no? Recordad de Pablo Escobar cuando hizo su propia cárcel. Así. Sí. Así. Hasta que abusó también, entonces se hizo intolerable. Pero digamos, ahorita ustedes tienen aproximadamente de 5 a 6 mil personas con la disposición de hacerles más difícil, no imposible, pero más difícil el que ellos sigan dominando sin ser al menos cuestionados en su ascenso. Es lo que tienen ahorita. Y te voy a decir algo, mira, ahorita no sé qué tanto están desde el proceso electoral que se está viviendo en el país. Justamente hoy se firmó otro de los candidatos progresistas, ¿no? Desde el ala progresista se acaba de sumar a una alianza popular que es en la que nosotros estamos militando algunos y trabajando, ¿no? Y, o sea, los resultados o las encuestas han sido abismales.
O sea, estamos alrededor de 39 puntos arriba. Y así lo estuvimos también en el 2017 y aún así nos hicieron fraude, ¿no? Pero esta vez... Hay algo que te quiero decir y es importante. En estas pláticas generalmente el tiempo es el enemigo real. Tenemos tal vez 3 minutos y medio. En este proceso que tienen ustedes de al menos por medio de voluntarios, por la juventud que se siente que en alguna forma tiene que contar en la vida de su país, lo que ustedes están intentando es, a través de esta conciencia desarrollada dentro de la desesperación, ver que la democracia al menos empiece a asomarse un poco, o tal vez darle respiración artificial para que no muera totalmente y quede como lo que es casi en todos lados, una mentira bien elaborada con la que nos someten. Eso es más que nada lo que ustedes están haciendo. Mira, ahorita el espíritu y el objetivo de esto es que la juventud se sienta parte de un proceso del que ha sido excluido por muchísimos años. La juventud, de manera autónoma, independiente y voluntaria, se organizó para poder hacer veeduría y denuncia y darle seguimiento exclusivo a todos estos procesos, y no desde fuera, no desde la televisión de la casa, de los medios de los turcos, sino participando directamente y personalmente en cada centro de votación a nivel nacional para poder, de alguna u otra manera, garantizar un pequeño porcentaje de transparencia y poder ser parte y veedor de todo este proceso histórico. Eso es lo que ha hecho la juventud. Y si te das cuenta, la mayoría de personas que están participando de estos procesos son la juventud que ha sido golpeada y que ha sido víctima de todo este sistema excluyente, de las víctimas de no poder tener acceso a una salud digna, a una educación digna, ni a un trabajo bien remunerado. O sea, hay juventudes que siguen ganando a $100 el mes, o sea, y la canasta básica está a $300 al mes en nuestro país. Entonces ya te imaginas más o menos cuál fue el motivo, qué motivó a toda esta juventud a organizarse y a participar en este proceso. Mira, en minuto y medio, agradecemos mucho que nos den ustedes este preámbulo, especialmente cuando faltan 13 días o ya menos para esto que ustedes están en forma titánica y tratando de llevar a cabo. ¿Nos darías la oportunidad de que después de este proceso pase para tratar de reanalizar qué pasó? Sí, me encantaría, independientemente de los resultados. Sí, para tratar de aprender algo del proceso. Y también, si haría necesario, porque hay otra condición convulsionada donde la juventud está bastante activa y también está tratando de ser incluida en la sociedad que los ha excluido. ¿Ustedes estarían en la disposición, tal vez, si se puede, sin garantías de ninguna índole, si logramos hacer ese enlace, hablar con las juventudes de Colombia, que ellos van a entrar también en un proceso muy convulsionado el año que viene? Creo que es en marzo, no tengo yo idea de la fecha correcta, pero es en menos de un año, es el año próximo. ¿Estarían en la disposición, tal vez, después de que pasen esto, de entablar un diálogo con ellos o tratar de ver que las experiencias mutuas empiecen a unificarnos? Perfectamente, estamos en completa disposición de poder colaborar y poder informar a todas las regiones de cuáles han sido nuestros procesos, o al menos las regiones a las que ustedes nos pueden acercar, ¿no? Y sí, les prometo que para la próxima reunión, para el próximo conversatorio, vamos a tener a otras personas que también hemos estado participando. Desafortunadamente hoy ellos están reunidos en la capital de la República. Hoy estuve ahí, me tuve que venir de emergencia para mi ciudad, y para poder ampliar un poco más qué ha sido de todo este proceso, cuál fue el papel de las juventudes, que creo que ese ha sido el punto, ¿no? El papel de las juventudes en todo este proceso. Y bueno, más que agradecerles por el espacio, ¿no? Por la oportunidad de poder compartir esto. Héctor, no te me vayas, permíteme despedir el programa y al menos nos dan unos 5 minutos después del programa platicando o más, para que quede en YouTube y este programa quede ya cerrado en la estación. Vamos despidiéndonos y seguimos platicando para que esto quede en YouTube. Maestro, algo muy rapidísimo, ya nos pasamos medio minuto para despedir el programa. Ya nos pasamos, terminamos el programa y entramos en la conversación después del programa. ¿Okay? Con el tiempo que tú nos concedas, Héctor. Bueno, despedimos el programa.
estar Héctor, en YouTube, ya no en los cortes que tenemos por la hora que nos da la estación en la radio, que sale el lunes a las 4 de la tarde, en una estación muy módica, KQBH, que está en una conservatorio de arte, y se dedica ese conservatorio a la palabra, y la estación de radio es parte de eso. Tenemos una expansión de si acaso 4 o 5 kilómetros o 8 kilómetros alrededor, pero todo esto lo distribuimos por plataformas. Héctor, en lo que ustedes están pasando, todo este esfuerzo y lo que está pasando en Colombia, donde los jóvenes fueron los que alzaron la voz para poner en cuestión al gobierno actual, también con la misma problemática de esta condición de narcotráfico, el resultado de esta enseñanza de los laboratorios de campo para solventar a lo que ustedes ahí les dieron, sus países, no a mí, no tú como ustedes como oposición, sino el país en sí, le dio cobijo a los contras para tratar de recuperar la pérdida de Somoza. Todos nos han convulsionado, México, todo el mundo está convulsionado con ese movimiento de enseñar esos procesos. Ustedes, a esta juventud que también quiere ser incluida dentro de los procesos sociales, ¿cómo le haríamos si logramos eso? Nosotros tenemos un poco de contacto con ellos, pero tampoco tenemos la palabra de ellos, ni es garantía de que nos digan que sí, pero podemos tratar de proponer esto. ¿Ustedes estarían dispuestos a hablar con ellos, a participar en un programa, o inclusive, si la comunidad hondureña aquí y otras personas nos ayudan, a hacer una comisión para que vaya y ustedes presenten su experiencia directamente, pues conforme lo que tengamos también, los problemas que tengamos que lidiar con que ustedes puedan, el gobierno los pueda dejar entrar a Colombia, puedan ustedes expresar su experiencia en cuanto a esta experiencia de recuperación de la democracia que ustedes están teniendo ahorita? No, completamente. Solo una pregunta. Este material lo vas a subir a YouTube, este conversatorio que tenemos después de la radio. Sí. Ok. Mira, vamos a ver. La finalidad que nosotros, al menos lo que hemos pensado, ¿no?, hasta este momento, o cómo efectivamente hacer la participación de la juventud. Deja esclarecerte algo, Héctor. Si tú no nos lo permites, no lo publicamos. Lo cortamos y se expone nada más el programa de radio en YouTube. Pero generalmente estas pláticas tienen su continuidad. Generalmente nunca llegamos a cubrir el tema y podemos seguir platicando por horas. Mira, tampoco queremos en ningún momento hacerte sentir incómodo o forzarte algo que no quieres. No, para nada. Solo te pregunto porque aquí ya son las 11:40 de la noche, ¿no? Y creo que sí, ya nos despediríamos como dentro de unos 15 minutos, y si podemos abordar cualquier tema en el lapso de ese tiempo. Danos 5, y la idea es tratar de ver si lo que ustedes están logrando, que fue en forma muy meteórica, maestro, ¿verdad?, que en lo que hemos observado. Sí. Esto de la plataforma juvenil electoral, yo creo que surgió y se organizó en una forma totalmente sorprendente. Fue muy rápido. O sea, la incomodidad, el cuestionamiento, la inconformidad, lo que nos está molestando a todos a nivel global, más en Latinoamérica, con todo lo que nos ha pasado. El único lugar que ha tenido una resonancia después de tantos ataques ha sido Bolivia, que logró una base social, que logró recuperar lo que le quisieron quitar, ¿no?, después de muertos y represión y cantidad de cosas. Y de ahí en más, además, los demás países vivimos una ilusión. México está con la ilusión de un ícono, pero la relación social, la entrega de nuestros recursos no ha cambiado. Y ustedes están totalmente desposeídos casi. Ya casi sin país. Y Colombia está igual. A Venezuela están tratando de someterlo a huevo, a base de golpes económicos y de toda índole. No, todo, pero esto nos da estas oportunidades, estas formas en donde el espíritu humano no parece rendirse frente a todas las situaciones que le impone la historia, ¿no? Siempre busca renacer. Y ustedes creo yo desde mi pensar, están mostrando esa posibilidad. Y fíjate que, imagínate que, o sea, vamos a ver, este reto, porque es un reto allá en el país, difícil llamarlo de otra forma, este reto, donde nos jugamos la vida,
trascendió hasta las posiciones de clase, el nivel de clase. O sea, aquí, en estos procesos tan fundamentales, o sea, vas a observar personas de todas las clases sociales, ¿no? Una. Lo otro es la finalidad, o al menos lo que se pretende hasta el momento, es poder impulsar una constituyente en nuestro país, dirigida por todos los sectores que conforman la sociedad fundamental, ¿no? Juventudes, campesinos, obreros, trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, ¿no? Llevar a cabo una constituyente originaria, ¿no? En donde se vea replanteado el sentir del pueblo, ¿no? El sentir de los desposeídos, donde se vea reflejado una propuesta que le pueda dar una pequeña, que sea corta o a largo plazo, solución para el tema de la incorporación del pueblo a la toma de decisiones, ¿no? en el país. Y justamente hace unos días estábamos platicando con unos compañeros sobre cuál es nuestra tarea después del mañana, ¿no? Después del día de las elecciones. Y es justamente poder fortalecer. Yo te voy a decir algo, independientemente del gobierno que esté, nosotros no podemos desmovilizar a las juventudes y orillarlas al sedentarismo, ¿no? A que se vayan a acomodar a sus casas y que la lucha hasta aquí terminó, ¿no? Yo creo que la denuncia constante, el análisis de los procesos y la crítica es lo que hace a una sociedad, ¿no? A una buena sociedad. Y justamente nuestra tarea sigue siendo la misma. El día de mañana va a seguir siendo la misma, en donde nosotros somos garantes y veedores de todos estos procesos. Y entonces, para ahí, nosotros le seguimos apuntando, ¿no? No queremos caer en el error de Brasil, cuando recuerdo que cuando el ala progresista llega al poder, ¿qué sucede? Descuidan el tema de los movimientos sociales, que son quienes nutrían las políticas o quienes nutrían la fuerza política, ¿no? Quienes respaldaban la fuerza política ciudadana. Y llegó un momento en el que se sentían acorralados, pero ya tenían desmovilizada a su gente, ya no estaban estos actores fundamentales para poder salvaguardar los procesos. Y justamente es lo que no queremos, ¿no? Darle alguna sostenibilidad a toda esta propuesta, ¿no? Una sostenibilidad futura, desarrollo sostenible de todo este proceso. Y como mencionabas antes, estoy en completa disposición también de poder colaborar con mis compañeros y compañeras en el conversatorio. Si tenemos que movilizarnos, pues lo hacemos. También ya lo hemos hecho y pues solamente ver. Nosotros hemos dependido de la venta de artesanías y distintas cosas para hacer lo que podemos en distintas situaciones sociales, con la esperanza de impulsar procesos organizativos, aunque sean mínimos. Y hemos tenido, el maestro García, pues ya decimos que estamos caminando de fracaso en fracaso, ¿no? Cantidad de cosas que pues a veces no nos han desanimado. Todavía no nos desilusionamos del ser humano. Creemos que, como en este ejemplo de ustedes, hay una esperanza en el espíritu humano. Surja de la juventud, surja de donde quiera, de las mujeres, de donde quiera que surja, de los pueblos originarios. El espíritu humano es indomable, siempre va a tratar de confrontar lo peor que le imponen las circunstancias. La situación de Bolivia muestra la esperanza que hay cuando se construye una base con conciencia propia que puede retomar el país y tratar de dirigirlo en la forma mejor posible sin excluir a nadie. La enseñanza que gente con abandonada al hambre a comer un día, 2 días, como fue la inmensos segmentos sociales de Colombia que nos dieron esta sorpresa de cuestionar un gobierno que les imponía todo. Ustedes ahorita con esto
Entonces, hay esperanzas en la humanidad. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo a través de condiciones prácticas, de lo que están haciendo, de intercambio de experiencias, podemos no tratar ni derrocar un poder, sino adquirir conciencia para que a la hora de un cambio sepamos hacerlo sustentable? Porque yo creo que la mejor experiencia de la historia no es dónde ganamos, sino por qué no supimos conservar lo que hemos ganado. Ver que no se repite. Entonces, maestro, ¿qué agregaría usted? ¿Qué piensa de todo esto? No, Porque es interesante hablar de la esperanza, porque mi mamá solía decir que la esperanza muere al último, y con el transcurso de mi vida, metiéndome en varias luchas, comenzando con la lucha estudiantil en los 60, aquí en Estados Unidos, para mí es que la esperanza no muere, la matan, pero vuelve a nacer, y siempre hay que buscar dónde rebrota esta plantita tiernita, y hay que hacerla crecer, porque van a aplastar nuestras esperanzas una tras otra, pero hay que seguirle buscando esa esperanza de cambiar esta situación en que vivimos. Héctor, pues, ¿qué piensas de esto? ¿Quieres que te dejemos de estar? Yo sé que ese siempre ha sido, yo creo que nuestro deber como humanos, o sea que este no es un deber social, no es un deber, este es un deber, o sea, esto es algo humano, o sea, esto trasciende el tema de cómo miramos los procesos o cómo creemos que deberían ser, ¿no? Sino justamente esto, ¿no? El tema de consultar, y es lo que hemos hecho, ¿no? Consultar a nuestros hermanos y hermanas, consultar a nuestros prójimos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de cómo ellos quisieran, o sea, cómo ellos quisieran que se manejaran las cosas, ¿no? Cómo quisieran ellos, o sea, cuál es su visión de país, qué es lo que necesitan, qué es lo que no necesitan, qué es lo que hay que quitar, qué es lo que hay que poner. Y justamente toda esa construcción de consultas y respuestas es lo que al final te ilumina, ¿no? O sea, todas esas respuestas son las que al final te dan la pauta de cuál es el camino, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, básicamente eso es lo que hemos manejado. Me gustaría poder ampliarte todas estas situaciones. Tenemos algunas cuestiones teóricas que hemos sacado ahí, y tal vez te las puedo compartir luego, pero sí, bueno, yo creo que hoy hasta aquí la vamos a dejar, el tema del conversatorio. Reitero mi disposición para que podamos continuar cuestionando, haciendo la discusión de este tema, y pues gracias. Mira, antes, una observación en lo que ahorita acabas de decir. La idea de consultarnos uno y otro para resolver problemas. Esa es en sí la democracia. Un diálogo social donde todos participamos, de ahí se selecciona una persona capacitada para llevar el trabajo que la comunidad le encarga, y ese responde a todos. Tiene que ser rendir cuentas y tener transparencia frente a todos. No tiene el derecho a la imposición y a lo propio. Esta es una falsa democracia la que nos han impuesto en todos lados. Y hay que... Y pues te agradecemos, digo, que te estemos desvelando, que tú tengas muchas obligaciones, principalmente que faltan 13, ya casi 12 días para que ustedes tengan esta situación de ver qué pasa con esta posibilidad de hacerles imposible que el poder se imponga en la forma como se ha impuesto, tanto como no solo en ustedes, en todos lados. Empezar a ver cómo tenemos una conversación conjunta para reencontrarnos, para recabar experiencias y buscar el principio verdadero y la esencia de la democracia, no este pinche cuento que nos han vendido. Sí, completamente. Bueno, entonces, bueno, maestro García, muchas gracias, compañeros. Vamos a seguir platicando. Voy a tratar de mantener viva esta línea de comunicación contigo para poderte informar de cuáles son los acontecimientos más importantes que han surgido en nuestro país en los últimos días.
ahorita en este momento pues se especulan muchas cosas, como ya sabes, muchísimas cosas, incluso un autogolpe de Estado nuevamente previo a un proceso electoral, algo que sería devastador, ¿no? Pero confiamos en que todo va a salir bien, en que vamos a tener nuestro grado de participación y bueno, algo vamos a sacar de esto, algo vamos a sacar de Hay esto. contactos con otros medios y otras personas que también les pueden dar voz a ustedes. Háblenos y buscamos la forma de que ustedes sean escuchados. Ok. No, muchas gracias. Entonces, buenas noches. Ya aquí ya son casi las 12 de la noche y pues gracias nuevamente y bueno, vamos a seguir en contacto, ¿no? Okay. Muchísimas gracias, Héctor, Bueno. y te agradecemos muchísimo y pues ojalá y no te desveles tanto, porque yo creo que ahorita les vienen a ustedes noches sin dormir. Así dice mi novia, dice que cada día me mira más ojeras y más delgado. Si supieras. Pero bueno, que si pasas noches sin dormir, sea causa de ella y no de la política. Sí, eso sí. Okay. No, la cuestión es que también estamos preocupados, sobre todo estamos por nuestra seguridad, ¿no? Que en este momento también es prioridad uno, nuestra seguridad, porque esta no es una lucha política, esta es una lucha del pueblo contra el narcotráfico. Una broma de mal gusto, pero hasta en las peores condiciones hay que tener humor. Así somos los mexicanos, de todos hacemos una condición de risa porque no nos queda otra vez. Ay, disculpa mi mal gusto. Sí. No pasa nada, tranquilo. Bueno, entonces, señores, yo me despido y que tengan una feliz noche y pues seguimos platicando. Sí, muchas gracias, manito. Muchas gracias. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde usted quiera que nos haya escuchado. Este fue el programa de la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras creemos que el tratar de entender el por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado.